Bienvenidos una vez más a Micelio Humano. Mi nombre es Melissa Hurtado, psicóloga clínica y fundadora de Micelio Humano, y hoy estamos en el programa de difusión y democratización de la cultura fungi. Este programa existe para aprender y escuchar de multiplicidad de sabedores, conocedores y expertos sobre el mundo de los hongos. Nuestro interés en Micelio Humano es principalmente los hongos psicodélicos, puntualmente los hongos psilocibios. Hay muchos otros hongos psicodélicos, pero estos son los que despiertan más nuestra curiosidad y en los cuales nos enfocaremos, además de otro tipo de hongos que han demostrado que tienen impacto y beneficios para la salud humana. Hoy nos acompaña Juan Camilo Rodríguez. Juan Camilo es colombiano, ha documentado el vínculo entre humanos y hongos en culturas indígenas, principalmente en Colombia, y hoy está acá a través de un formato de monólogo para compartir su saber. Por lo general, nos gusta conversar con nuestros invitados, que sea una conversación un poco más fluida, pero por las posibilidades que contábamos en esta ocasión y las posibilidades de coincidir en el espacio y en el tiempo con Juan Camilo, es que Juan accede a compartirnos su saber a través de un monólogo. Y pues antes de iniciar, quisiera contarles una claridad, y es en torno a los términos que usamos para referirnos a los hongos psicodélicos. Entonces, el término biológico, que está enmarcado en un lenguaje y una cultura occidental, hongos psilocibios pertenecen a una categoría biológica, es decir, biólogos, micólogos, personas adscritas a las ciencias naturales, caracterizan y hacen también la taxonomía de los hongos basándonos en este concepto. Sin embargo, otras culturas se refieren a este tipo de hongos de una forma completamente distinta, haciendo uso del lenguaje de la manera que más les permita acercarse a su realidad o la forma en cómo construyen su realidad. Recordemos que el lenguaje y las culturas lo que hacen es moldear la percepción de las personas, y por eso en Micelio Humano queremos extraernos de nuestra propia cultura por un momentito para explorar otras culturas, cuáles han sido sus perspectivas y entendimientos, porque hacer este movimiento de excluirnos temporalmente de la cultura y explorar otras formas de habitar la realidad nos permite expandir nuestra psique, expandir nuestra visión de mundo y por supuesto nuestros conocimientos sobre los hongos. En la cultura mazateca, que es una cultura originaria de México, en donde María Sabina, una curandera mexicana muy importante, no solamente en su cultura, sino también para el movimiento fungi y el movimiento psicodélico, María Sabina y su cultura los nombraban como los niños santos. En su momento abordaremos con mayor profundidad por qué se les denominaba niños santos a unos hongos, y en el lenguaje popular o la cultura popular las personas también se refieren a ellos como los honguitos mágicos, también haciendo alusión a la experiencia que tienen muchas personas en su vínculo con los hongos. Pero ahora, ya haciendo la claridad de los múltiples términos que pueden tener los hongos y los ibios, en Micelio Humano nos referimos a ellos desde una categoría biológica, y de la misma manera Juan Camilo lo va a hacer teniendo en cuenta su trayectoria como investigador. Juan Camilo ha dedicado gran parte de su vida al estudio de los hongos desde una perspectiva amateur en sus comienzos, y con el tiempo Juan Camilo logró tener alcances académicos importantes a nivel internacional, exponiendo los resultados de sus investigaciones en organizaciones estadounidenses como Fungi Magazine, la editorial Springer, y MAPS, cuyas siglas corresponden a Multidisciplinary Association of Psychedelic Studies. Entonces, como vemos, Juan Camilo ha hecho divulgación cultural y académica y educativa de alto impacto en países hispanohablantes, como la que estamos haciendo en este momento en Micelio Humano, y también con alcance internacional, traduciendo su conocimiento para el acceso de muchas otras personas. Hola, mi nombre es Juan Camilo Rodríguez Martínez. Actualmente tengo 42 años y vivo en la ciudad de Bogotá, en el país de Colombia. Me dedico al estudio de los hongos. Es mi pasión. Me especializo en su posible uso por indígenas en la Colombia prehispánica y también documento la biodiversidad y la belleza de los hongos en mi ciudad de Bogotá. He tenido la oportunidad de viajar por distintas partes de Colombia, donde también he realizado la labor de documentar la biodiversidad de los hongos en estos lugares. Poblaciones en Colombia como Villa de Leyva, San Gil y Barichara han sido algunos de los sitios que he tenido
la posibilidad de visitar. Pensándolo bien, mi primer acercamiento hacia los hongos considero que fue en mi infancia jugando el videojuego de Super Mario Bros. Es donde empezaría mi conexión con estos maravillosos seres. Es curioso esto que menciono aquí, pero recordando mis conversaciones con amistades de aquellas épocas, realmente ellos estaban convencidos de que en Colombia la disponibilidad de especies de hongos productores de psilocibina no era posible, que el único hongo productor de psilocibina aquí en Colombia era el Psilocybe cubensis, y te estoy hablando de conversaciones con personas que estudiaban carreras afines a la ecología, a la biología que yo conocía aquí en Colombia, estudiantes de primeros semestres, y me hablaban de esta información como si fuera totalmente verídica. Y pues bueno, cuando hablo de que la academia en sí siempre ha tenido esta información en su posesión, pues hablo pues cuando se empezaron a realizar estudios serios de micología aquí en Colombia. Hablo de las primeras visitas del micólogo Gastón Guzmán. Él reporta especies del género Psilocybe con presencia en México, las reporta aquí en Colombia. También quiero mencionar en especial a María Margarita Pulido, que a principios de los 80, en el año de 1983, publica su libro de estudios de hongos aquí en Colombia, y ella reporta Psilocybe zapotecorum en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, y también reporta Psilocybe caerulescens en cercanías de la Mesa. Aquí la academia pues tenía este conocimiento, por así decirlo, pero es curioso encontrar personas que a principios del nuevo milenio, aquí en Bogotá, estudiantes de carreras universitarias relacionadas con la biología, estaban aún convencidos de que el único hongo productor de psilocibina disponible aquí en Colombia era el Psilocybe cubensis. Realmente era un conocimiento más bien, ¿cómo decirlo?, como un secreto. A mis 24 años estaba estudiando comunicación social en la Universidad Santo Tomás. En aquella época no tenía la noción de lo que es un enteógeno, ni diferenciaba una droga nociva de una planta utilizada con un propósito espiritual bajo un contexto ritual. Y ocurriría un suceso que marcaría mi vida para siempre. En una visita a la biblioteca, buscando entre los estantes, llegaría a mis manos el libro de Robert Gordon Wasson llamado El hongo maravilloso, Theonanacatl, Micolatria en Mesoamérica, publicado por el Fondo de Cultura Económica en México. Robert Gordon Wasson es uno de los investigadores de hongos más famosos en la historia y se considera el padre de la etnomicología, junto con su esposa Valentina Pavlovna Wasson, nacida en Rusia. En este libro, Wasson documenta sus viajes a México, sus encuentros con María Sabina y sus estudios alrededor de los usos de hongos productores de psilocibina por los campesinos del México contemporáneo, además de su uso ritual en Mesoamérica y el México prehispánico. Este libro de Wasson sería una gran inspiración para mí y me llevaría a hacerme la siguiente pregunta. ¿Es posible que los indígenas que habitaron la Colombia prehispánica utilizaran los hongos con propósitos espirituales? Siendo Colombia un territorio habitado en la actualidad por numerosas tribus indígenas, y del cual se sabe también que en épocas prehispánicas fue el hogar de una gran cantidad de culturas aborígenes, la posibilidad de un uso de hongos en el pasado es una gran posibilidad. Añadiendo el uso documentado en la actualidad de tribus indígenas que habitan en Colombia, de enteógenos que incluyen el yagé, la hoja de coca, el tabaco y el yopo, entre muchos otros. ¿Por qué el silencio alrededor de los hongos? Todo un misterio. La lectura de este libro marca el inicio de mis investigaciones y es toda una inspiración, como ya lo dije. Aquí empiezo a profundizar en el conocimiento de los hongos. Aprendo que un hongo no es una planta, es un organismo totalmente diferente, empezando por el hecho de que no hacen fotosíntesis y buscan su propio alimento.
al igual que los humanos. Comienzo a consultar las bibliotecas y a buscar en la internet pistas que me ayuden a encontrar respuestas a la pregunta que me había comenzado a hacer. Para mí fue una sorpresa darme cuenta lo escasa que era la bibliografía disponible alrededor de este tema. ¿Por qué el silencio de nuestros indígenas y de la academia local alrededor de este tema? Cada vez eran más las preguntas que las respuestas. El artículo Antiguos pectorales de oro, representaciones de hongos, escrito por Richard Evans Schultes y Alex Bright, se podría considerar como el primer documento que trata el tema de una manera seria. Aquí los autores sugieren que ciertas piezas de orfebrería expuestas en el Museo del Oro en Bogotá representan hongos. La lectura de este artículo me motivaría a visitar el Museo del Oro. Para mi sorpresa, muchas otras piezas expuestas en el recinto, a mi parecer, también eran muy sugerentes con respecto a ser posibles representaciones de hongos. Mi búsqueda bibliográfica también me llevó a consultar textos antropológicos y buscar palabras de dialectos indígenas colombianos utilizadas para designar a los hongos. Encontré palabras en los dialectos Uwa y Muisca, entre otros, como los hablados en la Sierra Nevada de Santa Marta. En los mitos Huitoto también encontré referencias a un uso mágico de hongos. Lentamente el rompecabezas se iba completando. Envié correos electrónicos a distintas instituciones académicas en Colombia sin respuesta alguna. Cuando recibí la respuesta de una universidad bogotana, leí lo siguiente: tus ideas son interesantes, pero no las aprobamos. Era el año 2011. Decidí escribir al profesor Carl Rook en Boston, autor del libro El camino a Eleusis, junto con Robert Gordon Wasson y Albert Hoffman, descubridor del LSD. De él sí recibí respuesta. Inició una amistad por correspondencia electrónica que duraría varios años. A mi casa empezaron a llegar numerosos libros de etnomicología que trataban distintos asuntos, entre ellos usos de hongos en la antigua Grecia y la antigua Roma, hongos en los cuentos de hadas europeos y representaciones de hongos en antiguas iglesias europeas. Recuerdo que también llegó a mi casa la primera edición del libro de Robert Gordon Wasson, Soma Divine Mushroom of Immortality, dedicado a la manita muscaria. Asimismo, seguí investigando por mi cuenta el posible uso de hongos por comunidades indígenas en Colombia y se fue gestando el que sería mi primer escrito, Soma y los Muiscas, donde se proponía el posible uso de hongos por los muiscas de la Colombia prehispánica y otras tribus que habitaron el territorio en aquella época. Aquí aparece Clark Heinrich en los Estados Unidos, autor del libro Magic Mushrooms in Religion and Alchemy, especialista en la manita muscaria, quien también había trabajado junto a Rook en el pasado e incluso habían llegado a publicar un libro juntos. Él se interesa por mi investigación y da inicio una amistad que ha perdurado con los años y aún se mantiene. El manuscrito de Soma y los Muiscas se sigue perfeccionando y actualizando, a pesar de que ya había publicado una versión temprana en un blog en internet. La amistad y las enseñanzas de Heinrich son muy importantes e inspiradoras para continuar con mi investigación. Mi interés hacia los hongos también sigue aumentando y abarcando otras perspectivas más amplias. Aprendo a identificarlos y me comienzo a familiarizar con las especies de mi entorno. Comienzo a leer todo tipo de libros relacionados con los hongos. Ya no es solamente etnomicología, la biología de los hongos, su taxonomía y sus aplicaciones médicas son temas que me empiezan a interesar y en los cuales comienzo a profundizar. En marzo del 2018 decido fundar la Sociedad Colombiana de Micología. Es mi primer proyecto de investigación independiente alrededor de los hongos y doy inicio a una pasión enfocada en documentar la belleza de los hongos en mi ciudad, Bogotá. Todo esto inspirado en un viaje realizado en la población de Villa de Leyva. Aquí en Bogotá se documenta la primera Stropharia rugoso-anulata para el país junto con Nicolás Aristizábal. Es uno de los
aportes más importantes de la Sociedad Colombiana de Micología para la micología en Colombia. Llega el 2020 y la pandemia. El manuscrito de Soma y los Muiscas llega a manos del famoso micólogo John W. Allen en los Estados Unidos, quien me propone que hagamos un artículo juntos, y allí nacería The Hallucinogenic Fungi of Colombia. En ese mismo año del 2020, la mismísima MAPS de Rick Doblin publica The Hallucinogenic Fungi of Colombia en el Journal de Allen, y este escrito se convierte en mi primera publicación de academia. Aquí ya cambia mi vida nuevamente. Empiezan a llegar las propuestas. La editorial Springer me contacta para publicar con ellos. Se publica el artículo The Tolimas and the Mushroom en el año 2022. Siguen llegando propuestas. Se publica un artículo con Fungi Magazine en los Estados Unidos junto con Tom Lane. También la Sociedad Árabe para la Conservación de Hongos me invita a publicar unos artículos con ellos. En el transcurso de este tiempo, también logré viajar a Barichara y vivir unos meses en esta maravillosa población colombiana. Allí y en sus alrededores se hizo un valioso trabajo de documentación de la biodiversidad de los hongos en la zona. En el 2025 decido fundar un nuevo proyecto, el Instituto Colombiano de Etnomicología. También llega a mi casa un libro firmado por el mismísimo Paul Stamets. Y bueno, este 2026 iniciamos con esta maravillosa invitación de Melissa y la oportunidad de hacer esta colaboración con Micelio Humano. Muchas gracias a Melissa por hacerme parte de este proyecto y darme un espacio para compartir con todos ustedes. Y bueno, como dicen por ahí, se vienen cositas. Muchas gracias.